Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Muy buenas tardes, queridos amigos. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro tiempo con Dios. A nombre de Manantial, Hogar Espiritual, nos da mucho gusto recibirlos y saludarlos porque sabemos que Dios tiene palabra para nosotros. Dios tiene un tiempo de paz, un tiempo de armonía, un tiempo de comunión íntima con Él, con su Espíritu Santo y entre nosotros, aunque sea por el momento a distancia. Así es de que muy bienvenidos, gracias por acompañarnos y vamos a pedirle al Señor que Él se manifieste, que Él se glorifique en este tiempo nuestro, delante de Él. Señor, te bendecimos, te damos muchísimas gracias porque podemos estar reunidos con alegría, con paz en nuestro corazón, buscándote a ti, Señor. Eres el más importante para nuestra vida y por esa razón estamos dedicando este tiempo a ti. Sabemos, mi Dios, que hay siempre muchas otras cosas que hacer, pero te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a disfrutar este tiempo y también a poner la atención que tú quieres que pongamos en tu palabra en este tiempo de alabanza y de adoración a ti, y que también, Señor, podamos nosotros hacer a un lado toda preocupación, todo afán, toda angustia que quiera robarnos nuestra atención. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por nuestros hogares, gracias por nuestra familia, gracias, bendito Dios, por tu amor, por tu misericordia, por la provisión buena, abundante, suficiente, que cada día nos entregas para que la podamos disfrutar. En el nombre de Jesús, Señor, pues, muchas gracias. Y también, Señor, queremos bendecir todo grupo, toda congregación, toda iglesia, en donde se está compartiendo tu palabra, esta sana doctrina, la que enseña la Biblia. Te pedimos, mi Dios, que tú bendigas a cada profesor, a cada maestro, a cada pastor, a cada conferencista, hombre, mujer. Señor, que todos ellos cuenten con tu favor, pero también, Señor, con la unción de tu Espíritu Santo, para que la palabra que compartan pueda edificar a quienes la reciben. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por llenar nuestra nación de tu palabra, Señor. México será una nación llena de tu palabra, para gloria tuya, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios, y en esta ocasión lo vamos a hacer con su palabra también. En un pasaje que nos dice así: Jesucristo en el desierto al demonio reprendió, con palabra ya escrita su poder le demostró. El ladrón viene a matar, a robar y destruir. Cuando llegue a tu vida, tú le debes de decir: escrito está, escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Jesucristo en el desierto al demonio reprendió, con palabra ya escrita
acerca con engaños para hacerte equivocar. Con poder puedes atarle, Cristo le ha vencido ya. El ladrón viene a matar, a robar y destruir. Cuando llegue a tu vida, tú le debes de decir: escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Escrito está, escrito está, escrito está. No solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Cuando llegue a tu vida y te quiera enfermar, solo tienes que decirle lo que Dios ha dicho ya. Por su llaga fui sanado y ya no tengo temor, pues espíritu él me ha dado de poder y de amor. Escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Jesucristo en el desierto al demonio reprendió, con palabra ya escrita su poder le demostró. Escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Escrito está, no solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que dice Dios, él vivirá. Amén. No solo el hombre de pan vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gracias, Padre. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer. Me has llamado, me has llamado, me has llamado para que yo viva por toda mi vida amándote a ti.
que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Me has amado, me has amado, me has amado, mi vida has cambiado, haciendo posible otro amanecer. Me has llamado, me has llamado, me has llamado para que yo viva por toda mi vida amándote a ti. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. He escuchado, he escuchado, he escuchado y quiero decirte que junto contigo iré hasta el fin. He escuchado, he escuchado, he escuchado y quiero decirte que junto contigo iré hasta el fin. Cuando yo veo las cosas que has realizado solo para mí, siento que todo en mi vida canta de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti. Me has amado. Bendito Dios, tú nos has amado, Señor, de tal manera. Te diste tu vida en la cruz, Señor, por cada uno de nosotros. Nos has amado, Señor, como nadie nos ha amado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, bendito Dios. Cuando yo veo las cosas
llena de alegría y gozo por ti. Nunca pensé que podría llegar a tenerte tan dentro de mí, que con tu amor día a día al mundo podría traer hasta ti, traer hasta ti, traer hasta ti. Oh, bendito Dios, bendito, bendito Dios. Gracias por ese amor, Señor. Gracias por ese amor incondicional, Señor. Amor eterno, dice tu palabra, que ha sido. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Ay, Padre mío. Pues nuevamente, bienvenidos, bienvenidas a nuestra transmisión en Facebook, a nuestra transmisión a través del Zoom. Muchas gracias por acompañarnos, por honrar nuestro tiempo juntos con su presencia. Gracias por su cariño, por su amistad, por su interés. Muchas gracias. Pues el tema que hoy tenemos para compartir con ustedes es un tema, pues, que podríamos llamar fuerte. Y fuerte no solamente por el contenido o por el título, sino porque representa y Dios quiere hablarnos en asuntos sencillos que desgraciadamente muchas veces consideramos superficiales, pero que no lo son, y que determinan si o no estamos nosotros dando lugar al diablo. Se llama tampoco des lugar al diablo. Y bueno, pues considerando este tema, estas cosas, al pensar en una buena manera de entender esta advertencia que nos da el Señor para nuestra vida, me imaginé cómo antes de la pandemia, por supuesto, antes de la pandemia, en el cine, cuando la sala estaba llena y nosotros tuvimos que pedir de favor a algunas personas que se movieran de su lugar, que se recorrieran un asiento para que Tere y yo pudiéramos sentarnos juntos. Entonces, en ese momento, pues ellos nos estaban haciendo favor de darnos lugar, darnos su lugar. Entonces, pensando en esto, con esta idea, también, por supuesto, gracias a Dios, lo obtuvimos en la mayoría de las ocasiones. Pero otra manera de entender este asunto es recordar las palabras que seguramente todos hemos oído o dicho: échate para allá, échate para allá. En donde estamos nosotros pidiendo que se abra un espacio para que alguien se pueda subir a un automóvil, a un transporte. Échate para allá, échate tantito para allá, para dar lugar a que otro quepa junto a nosotros. Ahora, dar lugar es eso precisamente, hacer un espacio. Pero en este caso, el que va a quedar junto es el diablo. Y la pregunta sería, ¿lo haríamos de manera voluntaria y consciente? ¿Darle lugar al diablo en nuestra vida? Yo pienso que no. Efesios capítulo 4 nos da una lista importante de 12 acciones que debemos y no debemos hacer, precisamente para no dar lugar al diablo en nuestro diario vivir. Y estas acciones las vamos a mencionar, aunque en esta ocasión solo vamos a ver las primeras 5, pero vamos a considerar cuáles son. Es eliminar, permitir y no permitir, poner, dejar y no dejar, decir, usar y no usar, compartir, no entristecer, recordar, librarnos, ser,
y perdonar. Y las encontramos aplicadas entre los párrafos 22 y 32 del capítulo 4 de la carta a los Efesios. Ahora, en esta ocasión revisaremos esta lista a la luz de la carta de Pablo, pero antes vamos a revisar cuáles son las circunstancias que él pone como condicionantes para cada uno de quienes reciben la carta, para prepararlo y que esas 12 acciones puedan tener lugar. Y vamos a verlo en el párrafo 21, Efesios, capítulo 4, en el verso 21. La Escritura nos dice así: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, y ahí me quedan puntos suspensivos, ya que han oído sobre Jesús. Y aquí el asunto con nosotros es el siguiente. Aquí Pablo, guiado por el Espíritu Santo, establece un fundamento para su consideración, la experiencia que cada uno hayamos tenido con Dios por medio de Jesucristo. La experiencia que cada uno hayamos tenido con Dios a través de Jesucristo. Y que aquí es donde cada uno deberíamos preguntarnos y responder, por supuesto, en lo profundo de nuestro corazón, ¿cuál ha sido nuestra relación con Jesús? Y bueno, vamos a hablar un poco de esto brevemente. Hablar de Jesús o saber de Él no nos hace cristianos. Lo vuelvo a decir. Hablar de Jesús o saber de Él no nos hace cristianos. Desde pequeño yo supe de Jesús. Mis padres nos enseñaron, nos educaron en un trasfondo de creencia religiosa de la existencia, nos instruyeron sobre la existencia de Jesús, asistíamos, yo en lo personal, asistí también mis hermanos a escuelas de administración religiosa. Crecimos en un ambiente en donde se hablaba de Dios, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y se hablaba de los mandamientos, y bueno, pues todo eso me permitía saber de Jesús. Pero no conocía yo a Jesús. No tenía yo una experiencia personal con Dios a través de Jesucristo, que es la manera como Dios enseña en su palabra que se debe hacer. Estábamos actuando de una manera bien intencionada, pero ignorante de los principios eternos de Dios en su palabra. Entonces, no se trata, pues, hablar de Jesús o saber de Él no nos hace ser cristianos. Yo vine al conocimiento de Dios a través de Jesucristo hasta que tuve 26 años de edad. Ya hace rato, según podrán apreciar. El asunto es que no se es cristiano por saber de Jesús. No se es cristiano por hablar de Jesús. ¿Cuánta gente habla de Dios, pero no conoce al Señor, no conoce a Jesucristo? Decíamos que entonces hablar o saber de Jesús no nos hace cristianos. Oír de Jesús tampoco, porque yo fui 26 años a oír sobre Jesús y eso no me hizo ser cristiano. Reunirnos de manera eventual para escuchar la palabra de Dios tampoco nos hace cristianos. Ahora, esto estoy aquí destacando un punto importante. Reunirnos de manera eventual, cuando puedo, cuando hay oportunidad. Entiendo que no se trata de una imposición, no se trata de eso, pero se trata de un entendimiento de la importancia de ir a la presencia de Dios y oír su palabra
lo que nos impulsa, lo que nos empuja para preferir estar en el tiempo de escuchar la palabra, de considerar la palabra, de bendecir a nuestro Dios con nuestros cantos, con nuestros sentimientos del corazón. Eso nos lleva a preferirlo sobre muchas otras cosas. Todos tenemos cosas que hacer, pero si conocemos al Señor, dedicamos un tiempo de manera ordenada, de manera secuencial, para buscar la palabra del Señor. No cuando, pues es que no hay otra cosa que hacer, es que ya recorrí Netflix y no hay nada que ver, pues voy a ver la predicación. No. Necesito darle la prioridad, necesito entender que es lo más importante para mi vida. Es lo más importante para mi vida, escuchar lo que Dios me quiere decir. Hace un par de días tuve oportunidad de visitar a un muy querido amigo que está en lo que le podríamos llamar la última estación de su vida. ¿Y por qué lo digo así? Porque ese ha sido el diagnóstico médico. Los médicos dicen que está tan grave que es muy difícil que sobrepase, que se sobreponga a las circunstancias clínicas que padece. De hecho, le piensan hacer una operación cardíaca, le piensan poner una válvula cardíaca en estos días, con toda la expectativa de que no pase la operación por su debilidad, por la condición generalizada en su organismo. Y ahorita lo tuve oportunidad de visitarlo, y ahí en ese lugar, en ese hospital, con su mascarilla de oxígeno, pues tendido, débil, pálido, aunque debo de reconocer que no se ve tan grave como lo reportan. Me pude dar cuenta de que hay un momento en nuestra vida en que, bueno, no solo por eso, pero ese momento lo pone en evidencia. Hay un momento en el que nos vamos a enfrentar con Dios, bajo esas circunstancias u otras circunstancias. Un accidente, la erupción de un volcán, el desgajamiento de un cerro, una estampida humana en un concierto, en un estadio, no sé, un asalto, tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y en algún momento nos vamos a presentar delante de nuestro Dios, vamos a tener que rendir cuentas de nuestra vida. Entonces, amados, amadas, si tenemos la oportunidad de oír lo que Dios quiere decirnos, ¿por qué no le damos la importancia que tiene? ¿Por qué lo relegamos? ¿Por qué no nos comprometemos? Ahora, yo sé que a través de los medios, a través de los que nos estamos comunicando, pues es muy fácil, porque podemos estar en la comodidad de nuestro hogar, podemos incluso andar en pijama si queremos, y no tenemos la cámara prendida, por supuesto, porque yo creo que a nadie le gustaría que lo vean en pijama, pero podemos darnos esos lujitos, ¿no? Podemos decir, bueno, tomamos las cosas aparte. Ahora, lo que sería muy grave es que mientras estamos compartiendo esta palabra, pues estuviéramos, o mientras estamos escuchando la palabra, estuviéramos revisando el celular a ver quién nos escribe, a ver quién nos dice qué. ¿Estamos o no estamos? Recordemos, estar de manera eventual para oír algo de Dios no nos hace cristianos. Lo que nos hace cristianos es un compromiso personal con Dios, habiendo reconocido que estábamos mal y pidiéndole perdón y recibiendo a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, la máxima autoridad de nuestra vida. Y eso es algo que antes de despedirnos habrá lugar para quienes lo quieran hacer. Entonces, recordemos, hablando de saber o de oír, recordemos aquel demonio
que escandalizaba cuando Jesús enseñaba en la sinagoga de Capernaum, evento narrado por Lucas en el capítulo 4, versos 31 al 37. Lo leemos. Dice el verso 31, después Jesús fue a Capernaum, una ciudad de Galilea, y enseñaba en la sinagoga cada día de descanso. Y aquí quiero hacer un brevísimo comentario. Cada día de descanso. Hay un día que Dios quiere que le ofrezcamos a Él, en donde Él sea la tarea del día, sea Él. Para nosotros en esta cultura es el domingo. Dios quiere que nosotros le ofrezcamos este día. Habitualmente el domingo es el día de descanso en nuestra cultura. Yo sé, muchas circunstancias influyen, mucha gente trabaja todos los días, de lunes a domingo, entonces no hay como les digo, no hay condenación. Por eso si tu trabajo te exige que vayas también los domingos. El asunto es que Dios quiere que apartemos un día para que entre todas aquellas cosas que nos distraen y que ocupan nuestra mente, podamos nosotros estar atentos y oír, atender lo que Dios nos quiere decir. Eso es importante. Entonces, Jesús iba cada domingo, en este caso ellos se reunían en el sábado, porque así era la instrucción de Dios, el sábado. Entonces iba a la sinagoga para compartir los valores del reino de los cielos. Dice, allí también, verso 32, la gente quedó asombrada de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Amado amigo, amiga, Jesucristo habla con autoridad. Cuando referimos la palabra del Señor, esa palabra tiene autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestro parecer de las cosas. La palabra del Señor tiene la máxima autoridad. Y estas gentes lo reconocieron en ese momento. Verso 33. Cierta vez que Jesús estaba en la sinagoga, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno, clamó gritando, «Vete, ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios». Ahora la pregunta sería, ¿en dónde estaba Jesús? ¿Estaba Jesús en una licorería? ¿Estaba Jesús en una casa de citas? ¿Estaba Jesús en una cueva de bandidos? ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en la sinagoga. Jesús estaba en un lugar dedicado al culto para Dios. Y ahí estaba el endemoniado. Y ahí se manifestó el demonio que tenía esa persona. Y entonces le declara, le dice, ¿has venido a destruirnos? Dice, le llama por su nombre, Jesús de Nazaret. Porque antes, así como nosotros ahora nos llamamos por el apellido, antes así se refería el lugar de donde provenía la persona. Jesús de Nazaret, ¿has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, dice el demonio, el Santo de Dios. Por eso decíamos, no basta saber de Jesús, porque este demonio sabía de Jesús, pero no era cristiano. O sea, es un espíritu inmundo. Y así lo dice entre corchetes esta versión que estamos leyendo. Dice, había un espíritu inmundo. ¿Dónde lo veo? Aquí en el verso 33 dice, un hombre poseído por un demonio, un espíritu maligno. ¿Sí? Entonces, el espíritu maligno pues es maligno. El espíritu inmundo no se va a convertir a Cristo. El espíritu maligno obedece a Satanás. Vamos a hablar más adelante. Entonces dice, yo sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces saber quién es Jesús no nos hace ser cristianos. Pero, verso 35, Jesús le respondió, cállate. Le ordenó, sal de este hombre. En ese mismo momento, el demonio arrojó al hombre al suelo, mientras la multitud miraba. Luego salió de él sin hacerle más daño.
La gente asombrada exclamó: ¡qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre! Hasta los espíritus malignos le obedecen y huyen a su orden. Este es Jesús del que estamos hablando. Este es el Jesús que estamos predicando. Este es el Jesús que nos impulsa por gratitud, por amor, por misericordia, a compartir esta verdad. Porque saberlo, entenderlo, es la causa de mayor gozo y satisfacción en la vida. Entonces, cada uno de nosotros que tenemos esa experiencia, que tenemos esa vivencia con Dios, queremos que muchos otros la disfruten, no queremos que se la pierdan, no queremos que lleguen al final de sus días con una interrogación en el corazón diciendo: ¿y qué habrá después? Nosotros sabemos lo que hay después. Nosotros tenemos la certeza de que la muerte no es lo que parece. La muerte es una transición. Puede ser muy traumática, puede ser dolorosa, puede ser muy prolongada. Estoy de acuerdo. Pero no es más que una transición para que pasemos a la verdadera vida cuando conocemos a Dios, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. De otra manera, pues pasaremos a otra circunstancia apartados de Dios, que no es lo que queremos. Y por eso la predicación, por eso la urgencia de estar atentos a lo que Dios me quiere decir. No perder oportunidad de oír lo que hoy Dios quiere decirme. Pero es que es la fiesta de fulano, pero es que es el desayuno con perengano, pero es que. Tú decides, amado, amada, tú decides. Está en ti la decisión. Continúo. Es importante destacar que Jesús enseñaba en el día de reposo, ya lo mencionamos, para nosotros y en nuestra cultura, pues ya sabemos, es el domingo. De ahí la importancia de apartar ese día y dejar que Dios nos hable. Ahora, aquel endemoniado estaba dentro de la sinagoga y ya lo mencionamos también. ¿Cuántas veces había asistido ese endemoniado a la sinagoga? No lo sabemos. El día que estaba Jesús enseñando, ese día se manifestó aquel demonio en ese hombre. No sabemos cuántas veces haya ido. Por eso decimos que no es por asistir, porque ese hombre asistía a la sinagoga, pero evidentemente no conocía a Jesús. Yo sé quién eres, el Santo de Dios, de manera que es por un encuentro personal con Jesús que nuestra vida puede ser transformada. Y han conocido la verdad que procede de él, dice Pablo a los Efesios. Han conocido la verdad que proviene de él, que procede de él. Aquellos en la sinagoga que acabamos de leer, que quedaron asombrados, dijeron en el verso 36, dice, la gente asombrada exclamó: ¡qué poder! ¡Qué autoridad tienen las palabras de este hombre! Bien, Pablo supone que el creyente que recibe su instrucción ha conocido la verdad que procede de Jesucristo, y por eso es que les da este planteamiento, esta introducción. ¿Has tenido una experiencia íntima con la palabra del Señor? En lo natural, idealmente, la relación de intimidad se tiene con el ser amado. En lo espiritual, es necesario amar la palabra del Señor, y eso solo es posible cuando permitimos que Dios nos enamore con ella, y oyéndola, leyéndola, escribiéndola en nuestro corazón. Ahora vamos con las acciones de las que hablamos en un principio. Eliminar. Efesios 4, verso 22 nos enseña: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Deshacerse de algo es eliminarlo de nuestra vida,
de nuestras costumbres, de nuestro catálogo de opciones. Y esta primera acción implica eliminar nuestra vieja naturaleza pecaminosa. ¿Cuál es nuestra vieja naturaleza pecaminosa? No te dejes. Si te pegan, pega más duro. Véngate. El que no tranza, no avanza. Si te doy el contrato, móchate. Écheme la mano, oficial. Pero qué guapa vino, señorita fulana. Ay, licenciado, usted siempre tan atento. Vamos al antro. Vamos al bar. Hay chavos, hay chavas muy guapas buscando acción. La vida es muy corta, hay que disfrutarla, hay que vivir al máximo. Total, si tu vieja te reclama, dale un zape para que aprenda. No dejes que tu esposo no te dejes de tu esposo. No tienes que servirlo, que se sirva él solo. Vieja naturaleza pecaminosa. Necesitamos, como hijos e hijas de Dios, terminar con esa cultura del mundo. Todas estas cosas que referí son cosas que se dicen todos los días en todos lados. Necesitamos deshacernos, necesitamos eliminar esa vieja naturaleza. Ya no es opción, por eso digo, de nuestro catálogo de opciones. ¿Qué aprendí? Aprendí que si voy manejando y otro conductor me echa el coche encima, pues yo se lo echo peor. Si aquel acelera, yo acelero más. Si aquel toca el claxon, yo le toco 10 veces más. Esa es la vieja naturaleza, la naturaleza podrida. Tenemos que eliminarla de nuestra vida. Por ejemplo, el Señor nos insta a no pagar mal por mal. Pablo lo escribió a los creyentes que vivían en Roma, en capítulo 12 de la carta a los Romanos, en los párrafos 17 al 19. Dice así la Escritura. Nunca, ¿cómo dice? Nunca, por esta versión que estamos leyendo, nunca devuelvan a nadie mal por mal. ¿Cuándo es nunca? Pues nunca. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia, la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo pagaré lo que se merecen, dice el Señor. Entonces, eliminemos toda esa basura que hemos aprendido de un mundo receloso, vengativo, malintencionado, aunque lo hayamos aprendido incluso de nuestros propios padres. Segunda acción, permitir y no permitir. Efesios 4:23. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Permitir que el Espíritu de Dios renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. El cambio no es algo que podamos lograr por nuestra determinación o fuerza de voluntad. ¿Cuántas intentan dejar de fumar, de enojarse, de las drogas, de mentir o de cometer infidelidad? Vamos, dejar de comer lo que no conviene. Y es un intento tras otro sin lograrlo.
es que necesitamos permitir que el Espíritu Santo nos guíe para lograrlo. Recordemos que no basta saber de Jesús, es necesario permitir que su Espíritu nos guíe en todo. Este amigo del que les platico tiene varios años de haber llegado a un grupo de AA por su exagerado consumo de alcohol. Fue algo que marcó su vida y marcó su organismo también. Entonces, todas estas cosas suceden cuando no se permite que el Espíritu de Dios nos guíe. El Espíritu de Dios no nos va a meter una quebradora ni nos va a decir, ahora lo haces. No. El Espíritu de Dios nos invita a que hagamos las cosas por convicción, porque queremos hacerlas. Así es como funciona la dirección del Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Ahora, no permitir ¿qué? Dice también ahí en el capítulo 4 de Efesios, en los versos 26 y 27. Además, dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Nuestro mensaje de hoy, tampoco des lugar al diablo. Estamos aquí hablando lo que no debemos permitir. Y no debemos permitir esto precisamente que dice la Escritura. No debemos permitirnos pecar cuando dejamos que el enojo nos controle. No debemos permitir que el sol se ponga mientras estamos enojados. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no lo dejes, ¿qué es lo que le pasa a las bebidas que se fermentan? No dejes que se fermente el enojo en ti dejándolo de un día para otro. No es bueno que te duermas enojado. ¿Y qué tal si no amaneces? No es bueno que te despiertes enojado contra tu familia, contra tu esposo, contra tu esposa. No es bueno. Y por eso el Señor nos dice, no lo permitas. No permitas que el pecado de enojo te robe las bendiciones. No permitas que el sol se ponga sobre tu disgusto y tampoco le des lugar al diablo, porque al hacer esto es una puerta abierta de par en par para que Satanás venga a tu vida y se siente, se coloque junto a ti en tu vida para guiarte, para controlarte. Por eso dice aquí que el enojo los controle. Todo lo que es del diablo controla. Dios no controla. Dios ejerce su autoridad y su soberanía porque le corresponde. Pero el que controla es Satanás y lo hace a través de todos este tipo de cosas. A través del enojo, el deseo de venganza, la ira, en fin, una serie de cosas, ¿no? El pecado, por supuesto. Entonces dice, porque el enojo da lugar al diablo. El título de nuestro mensaje de hoy ya lo dimos, tampoco des lugar al diablo, y es algo que no debemos permitir, pero aquí el Señor nos instruye que es una falta de dominio sobre el enojo. Ahora, ¿podemos enojarnos? Sí. Pero ¿qué dice la Escritura al respecto? Enójate, pero no peques. Enójate, pero no peques. ¿Qué quiere decir eso? Que el enojo debe de tener un límite. Debe de estar contenido en una medida. No lo puedes dejar a la amplitud y a todas las circunstancias. ¿Qué pasa cuando llega papá enojado?
Todo mundo se esconde, todo mundo se hace a un lado porque aguas viene papá enojado. Pero ¿qué tal cuando mamá es la enojada? Ya no hay rincón en la casa donde se puede uno guardar o esconder cuando la señora de la casa está enojada y pegando de gritos por todos lados. No dejes que el enojo te controle. Y dice, debemos resolverlo cada día. ¿Sabes por qué debemos resolverlo cada día? El enojo acumulado es una bomba de tiempo que eventualmente va a estallar, haciendo pedazos todo lo que hay alrededor, incluyendo a las personas. Y los que están cerca suelen ser las primeras víctimas, el cónyuge y los hijos. Cuando dejas que tu enojo se guarde de un día para otro, se vaya fermentando. Conocemos casos de matrimonios que incluso han sufrido separaciones, incluso divorcios, por enojo acumulado de uno de los cónyuges. No es bueno acumular el enojo, no es bueno. No hay una cuenta que te diga, oye, ahorra enojo aquí y te va a dar dividendos. No, lo que te va a dar es destrucción. Si tú acumulas enojo, te va a dar destrucción. Te destruye a ti, primero que nada, y después destruye a todos los que están cerca de ti. Recordemos que es el enojo no resuelto, es como una espiral de violencia que acaba por llevar a al individuo que lo permite, a acciones por demás destructivas. No lo permitamos. Tercera acción, poner. Efesios 4. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Pónganse la nueva naturaleza, como nueva vestimenta interior, que por supuesto modifica la conducta exterior. Debemos ponernos la nueva naturaleza, así como decimos cada día, como decidimos cada día qué ropa nos vamos a poner, aunque sea la misma del día anterior, decidimos ponérnosla. La nueva naturaleza está disponible para nosotros en Cristo de manera permanente. Si alguna vez te has preguntado, ¿qué me pondré? ¿Qué me pondré? Ponte la nueva naturaleza. La naturaleza que Dios te da en Jesucristo. Aleluya. El Señor nos la lleva, el Señor no la lleva a la tintorería, de manera que digas, ¿y dónde quedó mi nueva naturaleza? Ah, pues la llevé a la tintorería. O como hacemos, oye, mi camisa, es que la metí a lavar. No, eso no sucede. La nueva naturaleza está disponible para cada uno de nosotros todo el tiempo, todos los días, para que la podamos usar. La nueva naturaleza siempre está disponible para ti, está disponible para mí, porque solo con ese atuendo podemos vivir de manera agradable al Señor, como dice aquí el verso 24, justa y santamente. ¿Queremos nosotros ponernos algo? Ponte la nueva naturaleza. Pablo en su carta a los creyentes que vivían en Galacia les escribió lo siguiente, Gálatas capítulo 5, en el párrafo 22. Dice así, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, y dice aquí, control propio. No existen leyes contra estas cosas. Y en otras versiones, este último concepto se presenta como templanza. Y no hay leyes en contra de esto que representa la nueva naturaleza. Póntelas cada día. Póntelas.
Punto número 4. Dejar y no dejar, que es lo que nos dice la Escritura. Efesios 4, en el verso 25, que ya vimos, pero en la primera parte, en la primera parte del verso 25, dice, así que dejen de decir mentiras. Dejen de decir mentiras. La gente da por sentado que se debe mentir, que no es posible vivir sin mentir. Y escuda su pecado haciendo creer que es inofensivo. Ya sabemos las mentiritas blancas, ¿no? Desde niños. La mentira es parte de esa vieja naturaleza podrida que ya vimos que se necesita eliminar. Dejar es abandonar, quitar, suprimir de nuestra vida la mentira. Jesús señaló la gravedad de la mentira cuando acusó a unos judíos que estaban entre la gente que creyó en él de ser hijos del diablo. Juan capítulo 8, versos 42 en adelante nos lo enseña. Jesús les dijo, si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Pues es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Una declaración muy fuerte en contra de estas personas, a quienes llama que son hijos del diablo. Y por eso Pablo le dice a estos hombres de Éfeso, les dice, deja de decir mentiras. Es increíble que diciendo que somos cristianos, hijos o hijas de Dios, vivamos diciendo mentiras, pensando que no pasa nada malo. Ya les he platicado, y quienes no lo hayan escuchado se los platico otra vez. Una vez me vi para desayunar con un hombre de la congregación y estábamos platicando, el creyente y otro creyente yo. Estábamos hablando. De repente suena su celular, contesta. Estábamos en un Tox. Contesta el hombre y dice, ¡ay, hola, ¿qué tal? Sí, ya voy para allá, pero es que estoy en un embotellamiento acá por Iztapalapa. Delante de mí. Ahora, no soy nadie especial. El especial es Cristo. ¿Por qué nos damos permiso de mentir delante de Cristo? No mientas más, no digas más mentiras. Acepta lo que hiciste. Si en un momento dado te trae algún problema, pues aguántalo, enfréntalo. El Señor está contigo para que salgas adelante. Pero no mientas, no uses, ese es un recurso del diablo. Y por esa razón es tan importante que lo entendamos. Y a lo mejor allá habrá quien diga, oye, pero es que esos cristianos ni siquiera mentir pueden. Pues no, somos gente distinta, somos gente de Dios, somos gente que vivimos de acuerdo a la palabra del Dios vivo y verdadero. ¿Qué diferencia va a haber con la gente del mundo si nosotros también mentimos como forma de vida en nosotros? ¿Qué credibilidad podemos tener hablando mentira?
Dejar de mentir es requisito fundamental en la vida del creyente. Efesios 4, en el verso 28, también la primera parte del verso, dice, si eres ladrón, deja de robar. Y miren, a veces pensamos nosotros, oye, pero pues estoy en una conferencia cristiana, pues ¿por qué me dicen que deje de robar? Yo no. O sea, es Dios el que nos está diciendo, y no digo a ustedes que nos hacen favor de acompañarnos, a todos, a mí me lo está diciendo. Deja de robar si eres ladrón. La condición es si eres. Si no eres, pues no hay delito que perseguir. Pero si eres, entonces pon atención a lo que dice Dios en su palabra. Tampoco es posible decir que somos creyentes si somos ladrones. Ser ladrón es tomar lo que no es tuyo. Desde niños enseñamos a nuestros hijos en nuestra casa, los enseñamos que todo lo que había en nuestro hogar, que no era de ellos, era o de su mamá o mío. Y que si ellos lo necesitaban o lo querían, simplemente debían de pedirlo. Porque es clásico, oye, ¿dónde quedó esto? Mis tijeras, ¿dónde quedó mi lápiz? ¿Dónde quedó mi pluma? ¿Dónde quedó mi mi otro, mi iPad, mi celular? ¿Dónde quedaron? De nadie los tomó, nadie los escondió, nadie los cambió de sitio. Y bueno, ya sabemos que mucha gente se dedica a robar y para eso pues basta ver los noticieros, ¿no? Tanto en transporte público como en las calles, como en las entidades de gobierno, por supuesto. Es increíble que sale un gobernador y lo tienen que perseguir por ladrón. Es increíble que esto suceda. Y el que entra lo persigue al que salió. Y cuando acaba el que viene también persigue al que persiguió al otro porque también es ladrón. Es un cuento de no acabar. No es posible. Ahora, estamos hablando de gente cristiana. Por eso no se puede decir soy cristiano y soy ladrón. Pero el Señor nos dice a todos, deja de robar. Y entonces, ¿por qué lo dice? Bueno, hay un punto sensible aquí para muchos, pero el Señor nos habla para instruirnos y que dejemos de hacer lo malo que estemos haciendo. Oye, yo no soy ladrón, dice alguno, y así sucedió en lo que Dios reveló al profeta Malaquías. Y ahí lo podemos nosotros ver en la Escritura, Malaquías capítulo 3, verso 7. Dice, desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan, ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo, pregunta el Señor, estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden, dice Dios. ¿Cuándo te hemos estafado? Ustedes, dice el verso 9, están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente alimento, suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Les abriré las ventanas de los cielos. Amados, vale la pena obedecer al Señor. Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¡Wow!
Digo, yo sé, otras versiones hablan de manera distinta este párrafo, pero esto de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendición tan grande que no haya suficiente espacio para guardarla, es tremendo, es fantástico. ¿No queremos nosotros que Dios nos bendiga con tal abundancia? Pues ahí está la clave. Yo sé, mucha gente hace malabares con la palabra de Dios. Aquí está lo que Dios les dice en este momento a través de este profeta a su pueblo. Dice, derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y dice, inténtenlo. O sea, inténtalo. Nunca has obedecido a Dios con el pago de tu diezmo, con tus ofrendas, con tus primicias. Nunca has obedecido a Dios. Obedécelo, por Dios. Obedécelo. Dios te quiere bendecir con abundancia y a veces dice, pero es que no me alcanza. Es que ¿sabes qué? Si no obedeces a Dios, tampoco te va a alcanzar. Pero si obedeces a Dios, vas a contar con su bendición. Mira lo que dice al respecto. Abriré las ventanas del cielo, derramaré bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio. Sus cosechas, verso 11, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Y a lo mejor tú dices, pero es que yo no soy agricultor, yo tengo un negocito, yo hago esto, yo trabajo por mi cuenta. Bueno, Dios va a bendecir tu trabajo, así como bendice el trabajo de aquel que siembra. Dice, las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, verso 12, todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Independientemente de la perfecta claridad con la que Dios nos advierte al respecto, es claro que si alguien tiene dudas al respecto, con mucho gusto platicamos. Podemos comentar de manera individual, ¿verdad? Según cada duda, cada comentario que cada quien tenga, para eso estamos, para servirles. Pero basta entender que Dios nos pide que dejemos de robar. Ahora, ¿qué no debemos dejar? ¿Qué no dejar? Ya estamos por concluir. ¿Qué es lo que no deberíamos dejar? También Efesios 4, en el párrafo 32, en la segunda parte del verso, dice, y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. No debemos dejar de perdonarnos unos a otros, porque así nos lo ha enseñado el Señor. Veamos lo que dice Mateo capítulo 6, verso 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Entendamos, hay una correspondencia. Tú perdonas, Dios te perdona. Tú no perdonas, Dios tampoco te perdona. ¿Queremos que Dios nos niegue su perdón? Pues entonces tampoco nosotros neguemos nuestro perdón a los demás. Todos nos ofendemos muchas veces. Todos cometemos errores en nuestro trato, en nuestro hablar, en nuestra conducta. Todos cometemos muchos errores, a veces de una manera, a veces de otra. Nosotros todos somos propensos a ofender, a lastimar, a decir lo que no debíamos decir. Necesitamos nosotros aprender a perdonar. Necesitamos tener una cultura de perdón a priori. ¿Qué quiere decir? Aún antes de que te ofendan, tienes que tener en tu corazón la disposición de perdonar. A veces la gente se encuentra en familia, ¿no? Y ya saben que es tiro por viaje, que cuando alguien ve a otra persona, inmediatamente va a surgir un problema. Pues hay muchas personalidades que dan lugar a esas situaciones.
Pero si nosotros amamos a Dios, necesitamos traer puesto en nuestro cassette, en nuestro entendimiento, este programa, esta aplicación del perdón instantáneo o perdón a priori. ¿Qué quiere decir? Te perdono antes de que me ofendas. Ya te perdoné. Entonces viene la ofensa, se topa con mi perdón y se diluye. ¿Por qué? Porque ya te perdoné. Qué importante es que nosotros aprendamos de Dios lo que Él quiere enseñarnos. Muchos dicen perdono pero no olvido. Eso tampoco es palabra de Dios. Otro profeta que nos instruye en pleno siglo XXI es Miqueas. En el capítulo 7 del libro de Miqueas leemos lo siguiente: ¿dónde hay otro Dios? Pon atención, amado, amada. Ya vamos a terminar. ¿Dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? ¿Dónde hay otro Dios como tú? Amados, si Dios nos perdona a priori, estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos perdonó, extendió su misericordia para que nosotros tuviéramos oportunidad de arrepentirnos de nuestra maldad. Si tú extiendes tu misericordia como lo hace Dios, entonces la gente que te llegue a ofender va a ser redarguida por tu actitud limpia, sana, bien intencionada. Y entonces, pues llegará el momento de contrición en el que posiblemente, y digo posiblemente porque no lo podemos asegurar al 100%, se dé cuenta de su error, se dé cuenta de sus palabras altaneras o altisonantes, o diga, hijo, qué mal me conduje con esta persona, qué mal que le dije esto y esto otro, o qué mal lo traté. Venía en son de paz y yo lo recibí, pero con una bofetada. Dios puede hacer esas cosas si nosotros aprendemos de Él a perdonar. No dejar de perdonar nunca. Continúo leyendo Miqueas. No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Amados, este es el carácter que Dios busca en nosotros. Dice, te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Eso es lo que tenemos que aprender a demostrar. No dejar de perdonar. Dice, volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies. Imagínense que estás pisando una lata de refresco. ¿Cómo quedan? Chaparritas, chaparritas, ¿no? Aplastarás, dice aquí, nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano. Y capaz que llegan los ecologistas y dicen, oye, señor, pues estás contaminando. Perdón. El asunto es que los pecados son biodegradables. Entonces, no. Ay, Dios mío, qué cosas pasan. No, dice, volverás a tener compasión, los arrojarás a las profundidades del océano. Nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable, como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados, Abraham y Jacob. Entonces, no dejar de perdonar. Si Dios aplasta nuestras maldades y las echa al fondo del mar, para no verlas, para no tenerlas presentes. A veces nosotros vivimos condenándonos por lo que hicimos mal y pasan 10 años y seguimos pidiéndole perdón a Dios por lo mismo. Ay, Señor, es que yo hice esto. ¿Sabes qué? Esa es la culpa que Satanás quiere que tú tengas, que tú sientas, para que no puedas vivir libre con la bendición de tu Dios, que te ama, como dice aquí, es con un amor inagotable. Dios nunca va a decir, ¿sabes qué? Ya,
de acá, me doy con estos cuates, ya no los voy a volver a amar. Siempre Dios te da la oportunidad de que vengas a Él, te arrepientas y le pidas perdón. Él quiere perdonarte, quiere echar al fondo del mar tus pecados. No dejar de perdonar. Vamos a dejarlo aquí. Nos faltó un punto que no quiero pasar brevemente con lo que había yo planeado, pero el que determina los tiempos y todas las cosas es el Señor, y ahorita es tiempo de que concluyamos. 4 circunstancias, 4 acciones que debemos nosotros implementar para nuestra vida, de acuerdo a lo que dice estos párrafos de la carta a los Efesios. Pero no me quiero despedir de ustedes sin dar oportunidad a aquellas personas que quizás por primera vez están escuchando un mensaje basado en la Escritura, o tal vez ya lo hayan hecho en alguna otra ocasión, pero hoy sienten el llamado de Dios a su vida y hoy se quieren poner a cuentas con el Dios vivo y verdadero. Si es tu caso, te invito, por favor, repite conmigo estas palabras. No es un asunto mágico, tiene que ser de corazón, que realmente estés convencido, convencida, que quieres una relación viva con Dios. Entonces, por favor, dile así, de manera que tú misma lo puedas escuchar. Dile así: Señor, te doy gracias por permitirme entender que te necesito. Te ruego que me perdones de todo lo malo que yo he hecho. Perdóname, Señor. Limpia mi vida, limpia mi conciencia con la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz por mí. Y a ti, Jesús, que diste tu vida por amor, yo te entrego mi corazón, yo te abro mi vida, te declaro a partir de hoy, eres mi Señor, eres mi Salvador, mi máxima autoridad, el único que intercede por mí delante de mi Padre Celestial. Y te doy gracias, Señor, por establecerme en tu familia, por darme esta nueva naturaleza de la que pudimos hablar en este día. Gracias, Señor, por estas acciones que yo puedo emprender en mi vida a partir de hoy. Te doy muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues gracias, muchas felicidades. Qué bueno que hicieron esta declaración de fe. El compromiso no es conmigo, el compromiso no es con la persona que le compartió este enlace o este mensaje. El compromiso es con el Dios vivo y verdadero, el único que hay. No hay dos, solo hay uno. Y es el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el autor de todo lo que vemos, el autor de todo lo que podemos disfrutar y el que bendice nuestra vida hasta que sobreabunda cuando le damos lugar. Así es de que muchas gracias, muchas felicidades, estamos a sus órdenes. Y bueno, pues también queremos orar por aquellas personas que consideran que hasta este punto de lo que hemos leído, pues se sienten, pues ahora sí que exhortados por el Señor a emprender estas acciones, que son eliminar, permitir y no permitir, poner, dejar y no dejar, que son las que consideramos en este día. Entonces, si hay algo que en tu vida que sabes que tienes que eliminar, no lo has eliminado, elimínalo. Si sabes que debes permitir algo en tu vida y no permitir otras cosas porque le dan lugar al diablo, no las permitas. Poner, en este caso, esa nueva naturaleza y dejar y no dejar, dejar que el Espíritu nos guíe y no dejar de perdonar. Entonces, estamos nosotros conscientes de la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida en este día. Entonces, si hemos dejado de hacer algo de esto, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a implementar estas poderosas acciones
en nuestra vida diaria. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque podemos nosotros recibir tu palabra. Gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad que tú nos das para confrontarnos, para evaluar nuestro desempeño como hijos e hijas tuyos. Te pedimos, mi Dios, que nos ayudes a implementar estas acciones en nuestra vida diaria, que no sea nada más un mensaje que oímos por un lado y sale por el otro de nuestro cerebro, sino que lo podamos recibir y valorar y atesorar en nuestro corazón para poderlo vivir, Señor, y que de esa manera nuestra vida sea grata para ti todos los días. En el nombre de Jesús, ayúdanos a no dar lugar al diablo en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, Señor. Y en el nombre de Jesús desechamos toda obra de las tinieblas en nuestro corazón, todo deseo de venganza, todo ánimo encontrado en contra de las personas, en contra de cualquier circunstancia, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y declaramos que somos nosotros un pueblo santo, un pueblo justo, un pueblo que es guiado por tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y te damos muchas gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Amén. Pues muchas gracias por su compañía y pues nos quedamos en la compañía de Sandy, que nos tiene unas palabras antes de concluir. Que Dios les bendiga. Gracias. Señor Jesús, te damos muchas gracias por esta palabra. Gracias por estar atento a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tú prosperes a cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que tú proveas para cada una de sus necesidades, que tú bendigas cada fuente de ingreso de cada familia aquí representada. Señor, te rogamos que se cumpla tu palabra de que seremos tierra deseable. En el nombre de Jesús, Padre. Y te rogamos también que tú bendigas cada uno de los diezmos, de las ofrendas que se han depositado, Señor, en este ministerio. Yo te ruego, Padre Santo, que tú prosperes a cada una de las personas que obedecen tu llamado y tu voz, Señor, y te ruego que los prosperes y que los hagas benditos en cada una de las cosas que realicen. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. El manantial, el motivo de tu vida encontrarás. Escuchando las palabras de Jesús el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida.